Entonces vamos a crear un proyecto, ya saben, vamos a crear una aplicación de consola. Todo esto que estoy haciendo en una aplicación de consola, ustedes si requieren un proyecto web o lo que ustedes requieran lo pueden integrar. O sea, yo trabajo con aplicaciones de consola porque es más fácil ahí encapsular la funcionalidad y después llevármela a un proyecto mayor. La verdad es que también las aplicaciones de consola son muy importantes porque luego nos facilitan, por ejemplo, cuando se tiene una granja de herramientas que, por ejemplo, puedan ejecutar, valga la redundancia, un exe y trabajar e integrar sin mayor problema en una serie de procesos que se estén ejecutando de manera sincronizada y con cierto time de operación. Entonces, por eso es que me gustan mucho las aplicaciones de consola. Entonces, pues ya definan un nombre y denle crear. Entonces, ya tenemos creado nuestro proyecto. Este es nuestro esqueleto. Lo que tenemos que hacer es definir nuestros parámetros de configuración. Esto lo hacemos en el archivo appconfig. ¿Por qué aquí? Pues para no tenerlos en código duro y cuando nosotros definamos, generemos el modo release o compartimos este exe, se vaya con un archivo config que pueda modificar el usuario sin mayor problema y no requiera la recompilación del proyecto. Esto es una buena práctica y muy importante para que ustedes no tengan que recompilar un proyecto, ¿no? Entonces mi primer llave va a ser el hostname, que va a ser el servidor a donde me voy a conectar, que en este caso como es local, pues le voy a indicar esta llave. Luego la siguiente llave que vamos a tener pues es el username, que va a ser pues el usuario que ustedes hayan definido. Luego la siguiente llave va a ser el password. El password que ustedes hayan definido para el usuario de conexión. Son varios parámetros, por eso les recomiendo que esto lo definan en un archivo aparte para que lo puedan convertir. Yo tenía un ejemplo en el cual lo manejaba como un archivo aparte donde leía esta configuración desde un archivo txt y creaba toda la mezcolanza para leerlo, pero se iba a alargar algo el video y por eso mejor lo estoy manejando aquí en el archivo de app settings. Pero les recomiendo que se vayan y creen un archivo txt aparte y vean cómo leer ese contenido desde un archivo externo y no tenerlo aquí. Pero bueno, podemos trabajarlo de esta manera, no hay problema. Vamos agregando nuestros parámetros en el appconfig. Vean que yo definí una ruta para el directorio remoto, una ruta para mi directorio local y voy a agregar otros 3 parámetros. El siguiente parámetro que voy a agregar se va a llamar local delete. Esto me va a servir para definir si yo quiero borrar los archivos posterior a la subida, es decir, en mi ruta local, y un remote delete, es decir, este parámetro me va a servir para decir si cuando yo descargué los archivos los quiero borrar desde la ruta remota. Es decir, local delete me va a servir para borrarlos, así lo define en true, voy a borrar los archivos posterior a la subida. El remote delete me va a servir para borrar los archivos posterior a la descarga. Si lo define en false, pues no voy a borrar esos archivos. Entonces, ya después el operation time lo voy a definir como 1. Este parámetro me sirve, por ejemplo, cuando yo establezco una conexión con un servidor
y se agota el tiempo de espera para dicha conexión, es decir, me conecto al servidor SFTP, trato de instanciar la conexión en un segundo y no lo logro, pues finaliza el proceso. Yo lo he hecho con otros servidores y tarda un tiempo aproximadamente de 3 segundos en establecer la conexión. Entonces, si lo dejo en uno, se rompe y no logro la conexión. Prefiero no modificar este parámetro y por defecto lo trae como indeterminado, es decir, hasta que truenan los recursos falla la conexión. Pero hay quienes necesitan una respuesta inmediata y dicen, no, sabes que si lleva más de 4 segundos y no logra la conexión, pues truénalo y libera recursos. Entonces para eso me sirve este parámetro. Como estamos en local, la verdad es que se tarda menos de un segundo en establecer la conexión. Y después lo que vamos a hacer, pues no es más que leer los parámetros de conexión que necesitamos. Entonces, permítanme copiar estos parámetros. Los parámetros que ya definí en el appconfig los vamos a leer y aquí los voy a definir. Entonces, fíjense cómo estoy diciendo hostname, username, password son las mismas valores de las llaves que dejé aquí. Entonces nada más voy a leer de este archivo appconfig los valores y voy a crear esta función. ¿Qué va a hacer esta función? Pues va a regresar el valor del app settings, del appconfig. Entonces le estoy diciendo que se vaya al appconfig y me lea el valor de la llave que le estoy pasando por argumento como parámetro. Y este va a ser el valor de la llave. Es decir, si yo quiero saber el valor de la llave password, lo que me va a dar es el contenido. En este caso, si yo definí en mi archivo yo definí el password love, que aquí lo podemos ver. Cuando yo diga cuál es el valor de la llave password, me va a decir love. Entonces ya nada más regreso el valor de la llave y listo. Ahora voy a convertir el valor. Esta función me va a servir para leer los valores que les comentaba de valor, ¿cómo se llama? Del booleano, ¿no? Porque en el appconfig definí un valor como true o false y necesito leer ese valor. Entonces voy a utilizar la función obtener valor primero para que me dé el valor de esta llave y después necesito convertirlo, saber si este string true se puede convertir a un valor de tipo bool, de tipo booleano. Si el valor me da esta función tryParse lo que hace es intentar convertir esta cadena string y generar una bandera, un flag de tipo bool, true o false. Si falla, te va a decir que va a regresar false, ¿no? Te va a decir si la conversión se realizó correctamente o si se produjeron errores. Esto me regresa un valor. Fíjense. Entonces yo puedo decir es correcto, ¿no? Y aquí puedo decir si es correcto, pues regresa flag. Y pues si no fue la conversión correcta, pues regresa false. Entonces lo estoy simplificando. Un bool cuando lo declaran por definición, pues su valor es false. Entonces todo esto se puede acortar.
lo puedo acortar simplemente a que regrese flag. Pero como breviario, esta variable que se llama isCorrector tiene el valor de que si se pudo realizar la conversión de manera correcta de la cadena valor a la bandera flag. Después, lo que yo requiero es leer el valor del puerto. Recuerden que les comentaba que el valor del puerto por defecto es el puerto 22, a menos de que ustedes en su servidor definan otro puerto, pues cambiará. Entonces le estoy diciendo que la llave por puerto que definí, que es el 22, definí como 22. Si no viene en el archivo de configuración, me lo maneje como 22, y si no, pues el valor que dejé en el archivo appconfig. Entonces vamos a crear este método valor in, que lo que hace es dame el valor de la llave, y igual lo intento convertir el valor de la cadena pero a un entero. Y el último que me falta es el valor del tiempo de la operación. Como les comentaba, igual lo leo desde el archivo de appconfig, le estoy definiendo 1. Digo, si no está definido, devuelve 40, y si sí, devuelve el valor que está en el appconfig. Ya con esto tenemos toda la configuración y ya podemos proceder a realizar la descarga y lo que necesitemos. Entonces vamos a crear un archivo que se llama conexión SSH. Entonces creamos una clase que se va a llamar conexión SFTP, donde vamos a tener nuestros métodos de listado, descarga y subida de archivos. Entonces nos vamos al main, y lo que vamos a hacer, vamos a definir un try catch primero, por si ocurrió un error, pues vamos a bitacorearlo. Hay muchísimas maneras de bitacorear un error. Yo lo único que voy a hacer, pues voy a crear una clase que se llama log_error y le voy a poner bitácora log. Esta clase log_error no existe, entonces le voy a agregar esta clase. Entonces ya tengo la clase y ya le puedo decir que me cree el método. Entonces me voy a log_error y ya tengo el método. Pero vamos a hacerle un cambio. Permítanme copiarlo. Y por el momento lo único que voy a hacer, pues es mostrar en pantalla el error. Entonces estoy definiendo el método bitácora log, que recibe el mensaje que va a mostrar, define si es un error o no, y la excepción, fíjense que estos parámetros por defecto traen un valor de inicialización, es decir, puedo o no mandarlos como argumento. Si no mando ese error, si no mando este valor en el argumento, va a tomarlo como false. De igual forma, excepción,
Los valores que tienen por definición un valor asignado por defecto deben de ir al último de los parámetros obligatorios. Mensaje es un parámetro obligatorio. Entonces ya tengo el log error, ya puedo continuar. Entonces ahora lo que voy a hacer en program, voy a tomar un contador que me va a servir para saber cuántos archivos he descargado o he subido. Entonces es conexión, perdón, no es SSH, es SFTP y se debe quejar porque este método no existe. Entonces le doy generar propiedad y la estoy inicializando a 0 de entrada. Lo siguiente que vamos a hacer es, yo voy a leer el argumento para saber qué acción voy a realizar. Entonces, por argumento voy a recibir la acción a ejecutar. Y en base al valor del argumento va a ser la acción que voy a ejecutar. Entonces yo voy a tener 3 acciones. Mis 3 acciones van a ser la descarga de archivos, listar archivos que hay en una carpeta remota y subir archivos. Entonces, estas son mis 3 acciones. Si el argumento es -d, lo que voy a hacer es descargar archivos. Si yo recibo como argumento una palabra -l, eso la definí de manera arbitraria. Ustedes pueden cambiarlo. Pero bueno, estas son mis 3 acciones que puedo hacer. Descargar archivos, listar los archivos que hay en una ruta y subir archivos. Entonces lo que sigue pues es hacer mi case para cada acción. Entonces permítanme copiar esto. Esto es para hacerlo un poco más rápido y de alguna forma fluido. Entonces ya le estoy diciendo que ejecución orquesta va a hacer la acción que se tenga que hacer, descargar archivos, listado y subir archivos. Entonces esto ya no necesito inicializarlo porque ya lo inicialicé en el main. Si esta acción me regresa un error, pues bitacureo el error, y en otro caso pues muestro de que la ejecución salió exitosa de la acción tal. ¿Qué acción? Pues esta acción me lo va a dar este método. Entonces vamos a definir dicho método de la siguiente manera. Entonces, si el argumento que recibo es -l, la acción es listado, -u, la acción es carga, y -d, -l, -u. Y si no es ninguna de esos valores el argumento, ahora vamos a ver en ejecución cómo voy a alimentar este valor. Entonces la acción fue desconocida. Y entonces ya tengo ejecución exitosa de la acción tal. Y si la acción fue una carga o descarga, voy a saber cuántos archivos se descargaron o se subieron.